Hoy 16 de abril, conocido como Sábado de Gloria, les voy a compartir la práctica de El Cordero de Dios 12. El subtítulo, la resurrección. Hoy hablaremos de la resurrección del Cordero de Dios, apegándonos completamente a lo que dice la Biblia. Es decir, hablaremos conforme a la verdad de Dios. Comenzamos leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Sin duda alguna, fue muy impactante para María Magdalena y para las otras mujeres que la acompañaron a ver el sepulcro y lo encontraron vacío, sin el cuerpo de Cristo, aunque Jesús les había dicho en varias ocasiones que él resucitaría después de su muerte, pero no creían verdaderamente en el poder de Dios para resucitar al Salvador de las almas. Después vienen al sepulcro Pedro y Juan, y también se sorprendieron al no encontrar el cuerpo de Cristo en la tumba. Pedro entró y por lo que vio, creyó que Jesús resucitó. Entra Juan y ve en qué condiciones estaban los lienzos y el sudario. Para este discípulo la sorpresa fue mayor porque los lienzos estaban unidos por la sustancia con que fueron envolviendo el cuerpo de Jesús. Presentaban una forma, digamos, como de un zurrón vacío, sin el cuerpo de Jesús. El sudario Cristo lo enrolló y lo dejó aparte. El Señor había resucitado. Su cuerpo se filtró en la roca y salió fuera del sepulcro, es decir, al exterior. Cuando los ángeles quitaron la piedra que tapaba la entrada de la tumba, Cristo ya había resucitado y ya había salido del sepulcro. No salió por la puerta, sino a través de la roca. De esta manera saldrán los cuerpos de los creyentes de sus tumbas en la resurrección, cuando el Señor Jesucristo arrebate a su iglesia. Saldrán de sus tumbas filtrándose entre las piedras, entre la tierra, igual que Cristo. Cristo resucitó a las 6 de la mañana del día domingo 17 del mes de Aviv, cumpliendo con la fiesta de las primicias. Sostengo esto porque Dios lo profetizó cuando cerró el Mar Rojo, según leemos en Éxodo capítulo 14, versículo 27, dice así: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en el mar, y se volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. El Faraón representa al diablo, y junto con sus ejércitos representa la muerte y la esclavitud del pecado. La multitud del ejército egipcio representa las huestes de demonios, siervos de Satanás. Al ser ahogados en el mar, por orden y poder de Dios, el Señor obtiene la victoria eterna sobre la muerte.
La muerte fue vencida al resucitar el Cordero de Dios. El pueblo de Israel que cruzó el Mar Rojo en seco y salió de él, representa al Señor Jesucristo saliendo de la tumba victorioso, destruyendo las fuerzas del mal, comenzando con la muerte, seguido de Satanás con sus huestes de demonios. Los primeros testimonios de la resurrección de Jesús fueron discípulos que lo vieron resucitado. Primero fue María Magdalena. Vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, 9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María, de quien había echado 7 demonios. Ese mismo día, por la noche, apareció a otros 2 discípulos en el camino a Emaús. Lucas 24, 25 nos narra esto. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Estos discípulos de Jesús regresaron a Jerusalén a compartir la experiencia de haber visto a Jesús resucitado. Pero los discípulos y apóstoles reunidos allí no les creyeron. Entonces Jesús se apareció en medio de ellos. Dice Lucas 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. La sorpresa de ver de la nada a Jesús en medio de ellos les espantó y creían que veían un fantasma. Esa actitud de todos ellos nos enseña que a pesar de haber sido discipulados personalmente por Jesús, el Cordero de Dios, no habían creído todo lo que les había enseñado. No creían en la resurrección anunciada por el Señor mismo. Este problema de incredulidad sigue hasta nuestros días, en pleno siglo XXI. Hoy hay muchas personas que se les habla de que Cristo ya pagó sus pecados en la cruz del Calvario, porque Él es el Cordero de Dios que fue inmolado para salvar las almas del infierno. La gente no cree. Así como los fariseos no creyeron, sino que lo asesinaron por cumplir con las promesas y profecías de Dios sobre su persona, así como los fariseos creían solo en su religión, así sucede ahora. La gente cree en su religión, pero no creen en Dios. El Señor Jesucristo, además de desearles paz, les explica enseñando las heridas en su cuerpo. Dice Lucas 28, versículos 37 al 42. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Si vienen a vosotros, y viene a vuestro corazón estos pensamientos, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Si la gente del mundo creyera de verdad en Dios, sin necesidad de ver pruebas, la humanidad sería muy diferente a como es. Los verdaderos creyentes no necesitamos pruebas, necesitamos fe. No caigamos pues en la incredulidad de Tomás, que dijo, en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 24 y 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Necesitamos fe para creer en Dios. Dios no miente, para creer que Dios no miente, que hace a sus discípulos hacedores de la verdad de Dios. Este es otro problema en los seres humanos, no creen la verdad de Dios. Vamos a ver qué pasó con Tomás en el capítulo de Juan 20, versículos 26 al 28.
8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Si Dios dice que si creemos que Jesús es Salvador de las almas, seremos salvos por gracia, no por obras, y menos con pruebas, que nunca las habrá. Cuando yo le creí a Dios que por aceptar a Jesús como el Cordero de Dios que murió por mí porque pagó por mis pecados, yo sería salvo. Creí, acepté a Cristo y Él cambió mi vida de adentro hacia afuera. Esa es la mejor prueba que el verdadero creyente recibe de Dios. Cambia las vidas, las transforma, las hace santas por la presencia de Cristo en nuestros corazones, en la persona del Espíritu Santo. Cuando Cristo nos salva del infierno y nos regala la eternidad en el cielo, es entonces cuando nos da pruebas de su poder transformando nuestras vidas. Todo esto experimentará aquella persona que decide creer y aceptar la salvación. No como Tomás. Las marcas de las manos y de sus pies, así como la herida en su costado, Cristo las llevará eternamente como señal de que Él murió para darnos salvación y vida eterna. Nosotros, al ver sus cicatrices, lo alabaremos y adoraremos como el Cordero de Dios Salvador. También se le apareció a más de 500 hermanos. Fíjense lo que dice la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. O sea, la cantidad de personas que vieron a Jesús resucitado es el mejor testimonio de la verdad, de que Cristo se resucitó. Yo te ruego que no dudes de la verdad de Dios. Cree que Jesús resucitó y que está vivo, esperándote en el cielo eterno. Vivo subió al cielo delante de sus discípulos. Así lo narra el Espíritu Santo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9. Dice: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vamos a terminar esta plática orando, dando gracias a Dios, diciéndole que aceptamos la salvación de nuestras almas y la vida eterna a través del sacrificio expiatorio de Cristo, su Hijo amado. Él se sacrificó por ti para que tú no vayas al infierno. Así es que yo te invito que conmigo hagas esta oración. Te pido que la repitas sinceramente allí en tu corazón, porque Cristo se compromete en salvarte. Lo único que tienes que hacer tú es aceptar la salvación. Solo decirle que sí. Es que te ruego, ahí donde estás, que inclines tu rostro y cierra tus ojos para que te concentres y dile a Dios estas palabras. Bendito Dios, te doy gracias porque a través de esta plática tú me muestras con toda claridad que tu Hijo amado, el Señor Jesús, el Cordero de Dios, resucitó de entre los muertos y además ascendió al cielo, donde está sentado a tu diestra. Yo creo, Dios, en ti, porque veo que hay muchos testimonios en la Biblia de que después de haber sido muerto Jesús, resucitó para vencer la muerte. Te doy gracias, Dios, porque con esto tú me muestras que si yo voy al cielo después de sufrir la muerte, también me resucitarás, porque tú tienes el poder para hacerlo. Señor, te ruego pues que tú aceptes
mi alma en tu presencia. Por eso te pido perdón por todos mis pecados y te ruego, Señor Jesucristo, que con tu preciosa sangre laves mi corazón, límpialo completamente de todos mis pecados y de toda mi maldad y salva mi alma, Señor. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Por eso te ruego que con tu Santo Espíritu selles mi corazón por tu presencia en mí. Señor, gracias pues por escuchar mi oración. Gracias por salvarme. Te ruego además que ahora transformes mi vida, que la cambies. Y si te es útil, Señor, te pido que la uses para tu gloria. Todo esto, Dios, yo te lo pido y te lo agradezco, solo por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo amado, ahora mi Señor y mi Salvador personal, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues si has sido sincero orando a Dios, quiero decirte que Él ya te perdonó. Cristo ya está en tu corazón. Y el día que partas, te vas a ir con Él. También quiero decirte que si no te veo aquí en la tierra, allá arriba, sí te veré. Es que felicidades por tu decisión. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.